Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Tablero de ajedrez. Escrito por Katie Krumenau 3. Severus tenía a alguien en su vida que se preocupaba mucho por él. Completado. Abierto. ¿Quién eres, señorita?, preguntó Fleamont en cuanto un adolescente desconocido irrumpió en su despacho. Pequeña, baja, sospechaba que tenía la misma edad que su hijo. Lo primero que notó al mirarla fue su pelo encrespado y despeinado que se soltaba de la trenza que llevaba sobre el hombro izquierdo. También sería bueno que me dijeras cómo has llegado aquí. Se puso las manos en las caderas y respiró hondo. Nota que sus nudillos están magullados, como si hubiera golpeado a alguien recientemente. Luego dijo, soy Ellen Granger. Lady Black dudó inicialmente en darme tu dirección, pero finalmente aceptó ayudarme. Estoy convencido de que lo hizo solo para fastidiarte. Dejó la pluma, que llevaba un rato tocando distraídamente, miró más de cerca a su invitado y, intentando no sonar intrigado, habló. Estoy seguro de que Walburga te ayudaría con cualquier cosa, solo para molestar a su prima. ¿Con qué has venido a mí? Tu hijo, comenzó la señorita Granger, y un rubor apareció en su rostro. Tu hijo, junto con sus amigos, está convirtiendo la vida de mi Severus en un infierno. Le han estado acosando prácticamente desde el momento en que se conocieron. Normalmente me contaba todo, porque no tenemos secretos el uno para el otro. Sin embargo, algo debió de pasar recientemente que le asustó tanto que me lo dijo directamente y que no podía decírmelo y, aunque pudiera, sería mejor que no supiera lo que está pasando. Sus palabras le preocupaban. Fleamont se levantó, se acercó a ella, tomó su mano herida con la suya más grande y luego dijo, te curaré las heridas y, mientras tanto, me contarás todo lo que sepas. Empezando por quién es tu Severus. No recuerdo que James mencionara a nadie así. Entonces te llevaré a Hogwarts, porque probablemente es donde deberías estar ahora mismo en vez de en mi despacho. Soy Muggle, señor. Ella le miró, apartando su mano. Pero eso no significa que no vaya a defender a alguien a quien quiero. Con Severus me refiero a Severus Snape. Hijo de Tobias Snape y Eileen Prince. Estudiante de 5º año y miembro de la casa Slytherin. Ese pequeño da un buen golpe. Tom resopló, divertido por la expresión agria de Orión. Es Muggle, pero su temperamento es tan bueno como el de las brujas más beligerantes. La respuesta de Black fue rápida. Probablemente quería evitarse más burlas de Abraxas. Diría que la señorita Granger empieza a parecerse a su suegra. Es increíblemente difícil olvidar cómo se comportaba Eileen cuando estaba enfadada, suspiró. Me pregunto si yo también debería ir a Hogwarts. Esa chica dejó claro que el asunto no solo afectaba a los hijos de Potter, sino también a sus amigos. Si hubiera sabido en qué lío estaba Sirius, habría intervenido mucho antes, aunque solo fuera para protegerle de la furia de Augustus Prince. El anciano había repudiado a su hija en el pasado, pero nunca se sabe cuándo podría cambiar de opinión. Después de todo, Severus Snape es el único heredero de esta familia. La huida de Eileen resonó por todo el mundo mágico. Sin embargo, tan rápido como estalló el escándalo, se calmó aún más rápido. En ese momento no se sabía por qué, pero algunos tenían sus sospechas. La teoría predominante era que Lord Prince había silenciado todos los rumores como último favor a su único hijo. Pronto se descubrió que esta teoría tiene un grano de verdad en él. En poco tiempo, todos los periódicos publicados en la Gran Bretaña mágica estaban en manos de una sola familia. Familia Prince. Me pregunto qué pasará hoy en nuestro antiguo colegio. Ridley se rió. Y también si Fleamont ha perdido por completo su personalidad juvenil. Quiso añadir algo más, pero perdió el rumbo al notar la clara contemplación en el rostro de Brax. Pareces estar planeando algo otra vez. En tu caso, es bastante peligroso. La última vez, terminó con todos los miembros de los caballeros de Walburgis haciéndose el mismo tatuaje. Por el bien de Salazar, Tom. Solo me preguntaba si merece la pena reducir la sangre para unir a Severus a mi familia. Pero no estoy seguro de cómo asegurar que la amiga de Lucius y señorita Granger conciba una hija. Desgraciadamente, una maldición afecta a mi familia, resultando en el nacimiento de un solo niño varón por generación. Tom se frotó el puente de la nariz, deteniéndose para ordenar sus pensamientos antes de murmurar. Sabía que las familias de sangre pura arreglaban matrimonios para sus hijos, pero intentar arreglar un matrimonio para un nieto que ni siquiera tienes. Eso es una locura. Y estoy absolutamente seguro de ello. Decir que se sorprendió sería quedarse corto.
Fleamont Potter estaba horrorizado por la noticia del posible comportamiento de su hijo. Sabía que se enfadaría si aunque sea parte de lo que le había contado la señorita Granger resultara ser cierto. El acoso, por cualquier motivo, era inaceptable. Lo había experimentado demasiadas veces cuando él mismo aún era estudiante. Por desgracia para él, Fleamont había olvidado lo parcial que podía ser Dumbledore y confiaba en el director de Hogwarts para cuidar de su hijo. Había olvidado que había presenciado muchas veces que el acoso escolar a menudo se barrió bajo la alfombra como simple burla. Si los problemas de salud de Dorothea no hubieran empezado un año antes que James en Hogwarts, habría recordado que quería trasladarle a Durmstrang. Tras la muerte de su esposa, había olvidado por completo esos planes. Fleamont se dirigió al gran comedor. Sabía que a estas horas, este lugar estaba lleno de estudiantes. No le gustaba hacer un espectáculo de su presencia, pero esta vez, la situación era diferente. Si la señorita Granger tenía razón, entonces su hijo tendría un anticipo de lo que el hijo de Eileen tuvo que soportar durante años por su culpa. La humillación sería una parte amarga de su merecido castigo. Si la señorita Granger se equivocaba, él diría que su visita era una visita rutinaria de un padre a los profesores de su hijo. Lo primero que hizo al entrar, aparte de llamar la atención de algunas personas allí, fue ajustar las túnicas que llevaba puestas. Era más una cuestión de costumbre que de necesidad real. Un hábito que no podría romper durante años. Antes de dirigirse directamente a la mesa de los profesores, miró a los estudiantes de Slytherin en busca del chico que a Ellen Granger le importaba lo suficiente como para decidir intervenir. Era Muggle y tenía pocas posibilidades contra cualquier mago, y aún así decidió intentar ayudar a Severus Snape. Encontró al chico con facilidad, guiado por lo que su amigo había dicho sobre él. Una nariz grande, piel pálida y enfermiza, pelo grasiento por horas preparando pociones. Si no hubiera visto la alegría en sus ojos, habría pensado que la señorita Granger describía a alguien que no le gustaba. Al mirarle ahora, sabía que a ella le gustaba su nariz aquilina, su piel casi blanca y su disposición a trabajar. Sonrió y avanzó. Mientras caminaba, puso la mano en el bolsillo, que contenía una caja con algo que se suponía que le daría a su hija algún día. Esperaba que su madre no tuviera ningún problema con la decisión que había tomado. Independientemente de dónde estuviera ahora. ¿Qué le trae por aquí, Lord Potter? Minerva le saludó, no Dumbledore, que le observaba en silencio. No nos informaste de tu visita. Antes, solías llamarme por mi nombre, resopló. No por el título que heredé de mi padre. Espero que la orden que prohíbe a los padres comprobar cómo están sus hijos en la escuela me llegue. ¿Sabes por qué tengo tanta esperanza? He recibido noticias inquietantes sobre el conflicto entre mi hijo y sus amigos con un tal Severus Snape. Hablaré de este asunto primero con James y luego contigo. Será mejor que presentes la situación sin prejuicios de las casas. ¿Podéis apartaros, chicos? Me gustaría sentarme junto a James. Pronks no sabía qué estaba pasando. Podía ver claramente que su padre estaba irritado cuando entró en el gran comedor. Ahora, mientras estaba de pie sobre Canuto y Molony, parecía furioso. Necesito hablar con él. Y no solo con él, porque lo que traigo también te concierne. Tanto Sirius como Remus se acercaron sin decir palabra, y James solo pudo observar cómo Fleamont se sentaba lentamente a su lado y empezaba a poner una de las ensaladas de verduras en su plato. ¿Qué está pasando, padre? A mí también me gustaría saberlo. Me gustaría saber la razón de tu conflicto con el señor Snape. Cuando caminaba hasta aquí, tenía mis dudas sobre lo que había aprendido hoy. Desgraciadamente, unos pocos recuerdos sacados de la mente de la profesora McGonagall bastaron para mostrar que realmente no sabía cuánto fallé en criarte. Te consentí después de que murió tu madre. Y solo puedo culparme a mí mismo por esta situación. ¿Cómo lo sabes? No te preocupes, hijo. Eso debería ser lo de menos que te preocupe ahora mismo. Señor Snape. Fleamont apenas controlaba sus emociones, intentando mantener el control para no asustar al chico que ya había sufrido bastante por culpa de su familia. ¿Puedes dedicarme algo de tu tiempo? Me gustaría hablar contigo. Sin sorpresa, Lucius, el hijo de Brax, respondió por su amigo, claramente intentando defenderle. Seth no irá a ningún sitio contigo, Lord Potter. No después de cómo le trató tu hijo. Estoy seguro de que el señor Snape puede luchar sus propias batallas. Le dijo Fleamont, luego se volvió hacia el chico del que hablaban. Tu novia vino hoy a mi casa. La señorita Granger me informó de algunas cosas que se me habían escapado. Ya he hablado con James.
Así como no puedo prometer que escucharás una disculpa, puedo asegurarte que lo que pasó entre vosotros no volverá a ocurrir. ¿Qué? ¿Viste a Ellen? Tras las reacciones de los Slytherin más cercanos, concluyó que aún no sabían de la existencia de Ellen. No es mi novia, susurró Severus, y luego añadió más fuerte. ¿Cómo te encontró? Le diste indicaciones para la ubicación de la casa de vecindad en Grimwald Place 12 y le contaste mi conexión con la familia que vive allí, dijo, sintiéndose orgulloso. Por lo que aprendí de ella, ella entró y exigió mi dirección. Aprenderás de ella cómo consiguió lo que necesitaba. Metió la mano en sus túnicas para sacar la caja y la colocó frente a Snape. Si Ellen sigue sin ser tu novia, arregla este abandono y proponle matrimonio de inmediato. Una chica que, a pesar de ser mugle, no duda en enfrentarse a magos como mis primos, Abraxas Malfoy y Tom Riddle, para ayudar a su amado, es una chica que mantienes en tu vida y haces tu mujer. Ya tienes el anillo. No aceptaré devoluciones. Es un diamante negro que se transmite de mi familia, de madre a hija. Mi madre solo me tenía a mí, así que me tocaba a mí decidir dónde iría ese anillo. Sin darle oportunidad de negarse, se dirigió hacia la salida con una sonrisa en el rostro. Había algo relacionado con ese anillo que no le había contado ni a su esposa fallecida ni a su hijo. Como víctima del matrimonio concertado a la antigua, su madre había reunido una suma de galeones que proporcionaría seguridad financiera a la próxima bruja de su familia. Por suerte, las leyes habían cambiado y ahora tanto brujas como magos podían heredar. Y a pesar de los matrimonios concertados continuos, los padres no podían obligar a sus hijos a casarse con nadie. Estos dos adolescentes tendrían apoyo económico si no conseguía convencer a Augusto para que se reconciliara con su hija y su nieto. Independientemente de la situación, este anillo, que también era la llave de la cámara en Gringotts, sería parte de su expiación por lo mal padre que había sido con James. Lord Potter puede ser más aterrador de lo que jamás imaginé. Dijo Peter, viendo a James aún temblando después de que su padre se marchara de la mesa. Nunca le había visto así. Después de que Dumbledore fuera bastante amable con nosotros, no pensé que él, James, ya no escuchaba. Aunque centrara su atención en lo que decía Pettigrew, no sabría qué decir. Pensaba en susurros que escaparon de los labios de su padre. ¿Quién podría ser amigo de Snape? Estaba convencido de que la única que tenía hasta hace poco era Lily Evans. ¿Era este desconocido la razón por la que el Slytherin se había rendido tan rápido tras la discusión con Lily? ¿Se había vuelto loco el tío Fleamont? ¿Por qué hablaba tan cordialmente con Snivellus? Con dedos temblorosos, abrió la caja que le había dado Lord Potter. Lo único en lo que podía pensar ahora era en Ellen. No solo se dio cuenta de que algo le estaba pasando, sino que también se puso en peligro para ayudarle. Aparentemente, esta vez, sus sentimientos no eran no correspondidos. Severus fue sacado de su ensoñación por un gemido que se parecía al chillido de un pavo real. ¿Tienes novia?, preguntó Lucius, con cara de desesperación. ¿Por qué el padre de ese idiota se enteró de esto antes que yo? Somos amigos. Debería haber sido el primero. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar ante el siguiente arrebato de Malfoy, porque escuchó a Narcisa decir con una sonrisa en el rostro. Sevy, debes perdonarle. Tu amado esperaba que le informaras de tus problemas cardíacos, igual que él buscaba tu consejo. Se estremeció al recordar las interminables discusiones de Lucius sobre la indiferencia de Narcisa. Nunca entendería cómo Abraxas Malfoy, el mago más serio que conocía, tenía un hijo tan dramático como amigo. Desafiaba toda lógica. Se sorprendieron cuando Fleamont dejó a la señorita Granger en Grimmauld Place 12. El adolescente estaba furioso, pero inflexible. Ella se mostró reacia y se mantuvo contenida. No solo Tom lo notó, sino que Tom fue el único que intentó contactar con ella. ¿Quieres revisar los libros de la biblioteca de los Black? La colección no es tan grande como la de la biblioteca Malfoy, pero seguro que encontrarás algo interesante para hojear. Por un momento pensó que la había intrigado, pero el interés en su mirada pronto dio paso a la reticencia. No podía disfrutar de esos libros. Quería que supieras que Severus ya me advirtió sobre los riesgos de los libros mágicos. Especialmente de familias sangre pura o mugles. Soy mugle, así que prefiero no imaginar qué me pasaría si toco uno de los que no se equivocan. En cuanto a los Malfoy, se suponía que debía evitarlos para no arriesgarme a involucrarme en algo turbio porque su astucia es incluso mayor que su orgullo y tendencia a dramatizar. ¿Sabes que hablas de mi familia?, preguntó Brax en cuanto superó el shock inicial. Por supuesto que lo sé. Ellen Granger resopló.
Severus describió a Lucius con tanta precisión que sería extraño que no pudiera reconocer a su padre. La sonrisa que apareció en su rostro fue francamente inquietante. ¿Alguien podría explicarme por qué no podía ir a Hogwarts con el señor Potter? Eres mugle. Pensaba que Jacob Kowalski también era mugle, pero debía de ser un elfo o un duende que haya tenido el honor de ver esta escuela. ¿Cómo lo sabes? Estoy enamorada de un chico que es mago. ¿No es obvio que debería conocer su mundo? Fue en ese preciso momento cuando Tom comprendió que Ellen Granger no solo se había hecho un lugar en su corazón, sino también en el corazón de sus seguidores. Concluyó que si Severus Snape no apreciaba sus esfuerzos, se sentiría extremadamente decepcionado. Él sonrió, se sentó a su lado y dijo: estoy seguro de que no soy el único que quiere saber hasta dónde ha avanzado en su investigación sobre nuestro mundo, señorita Granger. Albus Dumbledore no estaba seguro de dónde había sacado el padre de James ni cuánto sabía realmente, así que mientras caminaba junto a Minerva hacia su despacho, sentía que estaba a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. Temía haber descubierto lo que había pasado en la cabaña gritadora hacía solo unas semanas. Para su sorpresa, al entrar en la oficina, encontró no solo a Fleamont Potter, sino también a Orion Black. Ambos magos estaban inmersos en lo que parecía una conversación amistosa. Carraspeó para llamar su atención y cuando le miraron, dijo: no esperaba que Lord Black se uniera a nosotros. ¿De qué desea hablar? Pensé que había dejado claro el problema con el que vine antes, comenzó Potter. Quiero hablar de una situación que no debería haber ocurrido. ¿Y por qué nos enteramos de alguien externo y no directamente de ti? ¿Quieres añadir algo, Orion? Nada, salvo que Sirius se va a casa conmigo hoy. Y quedan unos días para que termine el curso. Su comportamiento durante este descanso determinará si regresa a Hogwarts en septiembre. Si eso ocurre, no quiero saber que recibirá ningún privilegio. Esto sigue siendo un castigo leve por lo que hizo. Si no fuera porque informar de esta situación también podría afectar a Remus Lupin, serían los Aurores los que estarían aquí, no yo. En cuanto Orion dejó de hablar, Albus Dumbledore sintió que había perdido. Y hasta hace poco, estaba convencido de que no solo conocía todas las piezas, sino que también controlaba la situación en el tablero de ajedrez. ¿Cómo ha podido todo dar un giro tan inesperado en nombre de Godric? Notas. ¿Qué opinas al respecto? Saludos, Katie Krum.